Buenos días a todos y a todas. Saludamos a nuestras audiencias digitales de Noticias Caracol y la Universidad de los Andes. Como hemos venido hablando a lo largo de esta semana de temas coyunturales, hoy el turno es para los temas de justicia y seguridad. En esta ocasión tenemos a 3 candidatos al Congreso de la República, en particular representantes candidatos a la Cámara de Representantes. Por un lado tenemos a José Daniel López, candidato y actual representante por Cambio Radical. También tenemos a Diana Rodríguez Uribe, candidata por el Partido Verde. Y tenemos a el actual representante José Uzcategui, candidato también por el Partido Centro Democrático. Gracias por la invitación. Muchas gracias, María del Pilar, por la invitación y un saludo a mis compañeros de panel. De igual manera. Bueno, como han sido a lo largo de esta semana, queremos que sea una charla informal, que ustedes se sientan también a gusto, que vayamos como hablando, queremos saber sus opiniones sobre algunos de los temas que hemos venido trabajando y preparando desde la Universidad de los Andes y en particular desde el Centro de Estudios de Drogas y Crimen, CECET. Para empezar, quiero hablar sobre el tema de la flexibilización del porte de armas. La evidencia nos dice que las leyes de defensa personal que permiten el acceso a armas, de hecho, no están reduciendo los delitos y por el contrario están aumentando en un 9% los homicidios, en un 5% los suicidios. Si a eso además se le suma un contexto de alta desigualdad, temas de conflicto armado persistente, pues digamos, se puede profundizar un poco estas cifras. Quisiera conocer cuáles son las iniciativas que ustedes quieren adelantar si llegan a el Congreso de la República. Empezamos por ti, José. María del Pilar, yo creo que lo primero que hay que entender es que existe una correlación absolutamente evidenciada por distintos estudios académicos entre la flexibilización de las políticas de restricción del porte de armas y tenencia de armas y los indicadores de homicidios. Hay un estudio norteamericano del año 2013 que encuentra que por cada punto porcentual en donde la gente tenga más armas, o sea, por cada 1% de población con más armas, los homicidios por arma de fuego aumentan en un 0,9%. Acá hay una correlación, absolutamente claro. Más que una correlación, hay una relación causa-efecto. Si usted quiere menos homicidios, haga que menor cantidad de la población tenga acceso a armas de fuego, pero si quiere más homicidios, flexibilice la política de armas. Desde el Congreso, creo que más que avanzar en iniciativas legislativas, lo que tenemos es que tapar goles. Tapar goles que en ocasiones surgen de sectores radicales que propenden por la flexibilización del porte de armas, que quieren que políticas de absoluta flexibilidad, de legalización del porte sin mayores restricciones, como la que impera en algunos estados norteamericanos, se aplique también en Colombia. Y eso es algo a lo que nos opondremos decididamente. Yo hago parte de la Comisión Primera de la Cámara, junto a José Jaime. Seguramente parte de estos temas pues tienen algún componente de derechos fundamentales, pasan por la Comisión Primera y mi curula ya ha estado y estará del lado de la defensa de la paz, del lado de la defensa de la vida y luchando contra cualquier intento de facilitar el acceso de la ciudadanía a las armas de fuego. De pronto ahí para tener una voz disidente, porque es que aquí son 2 escenarios, o todo el mundo está armado o todo el mundo está desarmado, pero en Colombia tenemos el peor escenario posible y es el de la mitad. Los ciudadanos están desarmados, pero los criminales están armados hasta los dientes y eso lo demuestra que el 60% de los homicidios en Bogotá son con arma de fuego. Entonces, o las autoridades garantizan que todos estemos desarmados, si nos toca llegar al extremo de poner detectores de metales en los portales de Transmilenio, hacerlo, y si no estamos en condiciones de hacerlo, pues ¿qué implica que un ciudadano, si eso le da algo de tranquilidad, pueda comprar legalmente un arma y cumpliendo todos los requisitos, porque si tiene que ser una vigilancia muy estricta del Estado, puede adquirir un arma legal? Yo sería partidario de darle esa herramienta a la ciudadanía. Yo no tengo armas de fuego, José Daniel, y en el Congreso casi que, yo me atrevo a decir que el 90% de los congresistas tienen armas a su nombre. Yo no las tengo porque no me gustan y no siento que sea una herramienta de defensa personal, pero si un ciudadano puede y quiere tener un elemento como esos, como un elemento de defensa personal, lo debe poder hacer. Aquí es más fácil comprar un perro pitbull y andar con el perro sin bozar por todos lados que tener una pistola o un revólver que debidamente utilizado puede ser una herramienta de seguridad importante. Diana, por favor. Bueno, me preocupa mucho esa postura y yo agradezco que sea más fácil comprar un perro que un arma en un país como Colombia.
la Constitución establece que el monopolio de las armas está en cabeza del Estado y especialmente de la fuerza pública. No es una justificación de que haya grupos armados ilegales para decir, como hay ilegales que están portando armas, entonces armemos a la población que está en el marco de la legalidad. Yo creo que el conflicto tan prolongado en Colombia lo que nos tiene que enseñar es que la violencia no es el camino, y las armas lo que inducen es a la violencia. Esta frase de yo tengo un arma por prevención, a mí me parece que si uno tiene un arma es porque algún día la va a usar, no para asustar. Y sobre todo en un país que está atravesado por la violencia me parece muy problemático. Por eso mi propuesta es, primero, un control mucho más fuerte al uso de las armas y sobre todo al uso ilegal de las armas. Tema de decomiso, hay 2.5 millones de armas ilegales en el país. Y una propuesta encaminada, mucho más pedagógica, a cómo estamos resolviendo nosotros los problemas en Colombia. Obviamente necesitamos la persecución y la desarticulación de las bandas criminales que tanto nos están afectando, pero eso no puede ser una justificación para armar al resto de la población. Yo sí estoy en contra de esa propuesta y por el contrario creo que hay que fortalecer el control de las armas. No, me preocupa, y qué pena, José, me salto ahí el turno de la palabra, porque es que hablamos mucho en nombre de las libertades individuales. Si a ustedes les gusta el porte legal de drogas, les gustan una cantidad de cosas, el aborto, entre otras cosas, en nombre de la libertad individual. Y cuando se trata de un ciudadano que libre y espontáneamente siente que con un arma de fuego está protegiéndose él, su familia, sus bienes, su propiedad, ahí sí hay que recortar la posibilidad a un ejercicio libre. Y no me dejen en saco roto el tema de los perros potencialmente peligrosos, porque hoy una niña Mariana está recibiendo por 10ª vez una cirugía precisamente por un ataque de un animalito potencialmente peligroso como ese, y no me parece que haya que sacar esa parte del debate. A mí me parece importante señalar acá que en cualquier estado democrático mi libertad individual llega hasta donde comienza el derecho del otro. Si mi libertad individual, la de portar el arma, metida en un contexto colectivo en donde muchas más personas, fruto de la propuesta de flexibilizar el porte de armas, también portan armas, genera una situación de incremento de la violencia, eso vulnera el derecho a la vida de la gente. Eso genera el derecho a la seguridad de los ciudadanos, eso genera el derecho a vivir tranquilo, su integridad física. Luego, en nombre de la libertad de portar un arma, yo no puedo poner en vilo el derecho a la vida de los ciudadanos, número uno. Segundo, yo no entiendo esa contradicción en el discurso de las libertades individuales del Centro Democrático. Y debo decir, con José Jaime coincidimos en muchos temas, es un congresista juicioso, pero en esto definitivamente no entiendo. Defienden la libertad individual de un ciudadano a portar un arma, pero al Centro Democrático le parece terrorífico que alguien se pueda fumar un cigarrillo de marihuana en un parque o en su casa. ¿O les parece terrible que existiendo la libertad o el derecho a morir dignamente, consagrado por la Corte Constitucional desde finales del siglo XX, si consideran y ponen sus votos en función de hundir una ley que todo lo que busca es reglamentar ese derecho, el derecho a la eutanasia, el derecho a morir dignamente? Entonces, que todos porten armas, pero no se fumen un porro de marihuana y no recurran al libre derecho a morir dignamente simplemente por falta de reglamentación. Y cierro con esto. El gobierno del presidente Duque, que esto nos muestra a veces las contradicciones del partido de gobierno, ha estado del lado de las tesis de restringir el porte de armas, incluso con las armas de fogueo. Sacó adelante un decreto para prohibirlas. Así que yo creo que acá una lección aprendida que debe tener Colombia es que el camino definitivamente es el de la paz, el de la convivencia pacífica, el del fortalecimiento de las fuerzas de seguridad del Estado, nunca el de permitir que los ciudadanos libremente y abiertamente accedan a armas de fuego. Listo, muchísimas gracias. No sé si quieran una pequeñita réplica. Sí, yo creo que los esfuerzos deben estar en fortalecer a la policía, en fortalecer a quienes tienen el monopolio del uso de la fuerza nuevamente, y ahí es donde tiene que estar el esfuerzo. No en ahora tenemos que supervisar la venta de armas, se flexibilizó, todo el impacto que esto tiene. Esto sin hablar de el tema de delitos por parte de jóvenes o de delincuencia por parte de los jóvenes. Yo creo que es un riesgo altísimo. Coincido con José Daniel, estamos en un país en donde queremos implementar un acuerdo de paz, en donde hablamos en lógica de paz, y traer estos discursos de armémonos para defendernos, para defensa personal, creo que es muy, muy riesgoso para la situación actual del país. Yo creo que hay un argumento práctico, José, Diana y todos, y es que
Por lo menos con las armas de fuego hay un registro balístico, creamos ese registro con la Ley de Orden Público, un arma mal utilizada de esas puede ser judicializada. No tener ese tipo de armas nos ha llevado a lo que tenemos hoy en día, miles de ciudadanos con armas traumáticas que esas sí no admiten registro balístico y mal utilizadas o transformadas pueden convertirse en un arma de fuego letal, o incluso que mucha gente ande con un puñal en la billetera y que es más peligroso, el puñal o el arma de fuego. Ahí podríamos entrar un poco a ese debate de política criminal. Entonces yo no sería tan cerrado de mente, porque a la hora de hablar de libertades individuales, insisto, si hay personas que para ellos ese es un elemento de defensa personal, que así sea, y el Estado no tiene por qué meterse en la casa de los ciudadanos, como ustedes abogan también por esas posturas en muchos otros temas. Creo que la incoherencia va de lado y lado, y en este caso dejémosle la decisión al ciudadano, si lo quiere hacer que cumpla los requisitos del Estado, y si no, pues que definitivamente no le apueste a esos modelos de defensa personal. Te garantizo que esos requisitos del Estado, como el registro, eran cumplidas por las armas con las cuales se han cometido tantas masacres por parte de niños y adolescentes en distintas escuelas de Estados Unidos. Eso sí habría que revisarlo, José. Bueno, yo creo que son se ha más las revisado. armas Yo creo ilegales. que es que- No, yo creo que María son más Pilar, las armas habría ilegales. La pregunta con base en evidencia. No, por eso, pero sustentada. entonces si se logra sustentar, entonces Está sabemos quién es el sustentada. dueño del arma y podemos judicializarlo. No. Con un arma ilegal no se puede hacer lo mismo. Yo prefiero prevenir los asesinatos que después judicializarlos. Bueno, Parte de esa judicialización permite que no haya nuevos asesinatos. vamos a ir moviéndonos un poquito. Muchísimas gracias por sus respuestas. Vamos ahora a hablar de temas de violencia de género. Tanto la percepción como las estadísticas de seguridad sugieren aumentos en delitos sexuales y violencia de género. De hecho, el año pasado se reportaron cerca de 120.000 casos de violencia intrafamiliar. El Estado, los diferentes gobiernos locales, nacionales han hecho esfuerzos, han, por ejemplo, organizado líneas de atención y seguimiento, la línea 155, la línea púrpura en el caso de Bogotá, y hay otras de estas líneas a nivel nacional, la línea de emergencia 123. Yo quisiera saber qué iniciativas, y acá quiero que sean específicos con las iniciativas, van a liderar para reducir estos delitos en la próxima legislatura. Diana. Bueno, pues muchas gracias, porque el tema de los derechos de las mujeres es el eje central de mi campaña. Yo llevo mucho tiempo trabajando con mujeres víctimas de violencia basada en género, fui defensora delegada de Mujer y Género en la Defensoría del Pueblo y pude acompañar todos los días este tipo de casos. Tengo muy claro en dónde están, primero, las problemáticas que generan el incremento de estas violencias, pero también dónde están las barreras. Y mi propuesta es trabajar en esas dos líneas. Primero, tenemos que trabajar en la base de la sociedad y de donde se están generando estas violencias, y es en la cultura, en una cultura machista que ha normalizado la violencia. En promedio, 38 niñas menores de 18 años son abusadas diariamente en Colombia. Incrementó el 20% el embarazo de niñas de menores de 14 años. Y detrás de esto hay una lógica, y es que un poco se instrumentaliza o se objetiviza a las mujeres. Entonces, desde la campaña, y lo haré también cuando esté en la Cámara, hemos trabajado de manera pedagógica para transformar estos estereotipos de género. ¿Cómo se hace? Primero, hablando del tema. Segundo, trayendo digamos, a la conciencia cuáles son los estereotipos que tenemos, y además de eso unas propuestas concretas, que son un control político muy serio. Colombia tiene un marco normativo completísimo en temas de prevención y de atención de violencias basadas en género. Yo no creo que el esfuerzo tenga que estar en la normatividad, sino en el control político. Desafortunadamente, funcionarios y funcionarias que atienden a las mujeres las revictimizan todos los días, usan frases como no será que usted se lo buscó, tenía la falda muy corta, etcétera, etcétera. Entonces es trabajar para prevenir la violencia institucional, para acompañar a las mujeres en todo este proceso que es muy largo, para que mejore la justicia. Los niveles de impunidad en los temas de violencia contra las mujeres son del 90%. Necesitamos una justicia que priorice la investigación y la sanción a los delitos sexuales y a las violencias basadas en género. Y lo uno con otra propuesta, y es una política criminal que priorice los delitos que más afectan a la ciudadanía, entre los cuales están los delitos de género, sobre todo de violencia sexual. Priorización de política criminal implica policía focalizada en la persecución de los delitos, implica jueces y fiscales focalizados en la investigación y en la sanción de los delitos sexuales. José. Yo he llegado a la conclusión que se necesita un sistema integral de atención a la mujer. Hace pocos días estaba en Fontibón en una reunión de campaña y bajó una muchacha que había sido golpeada por su compañero sentimental. Esa joven, después de llamar al cuadrante, le tocó ir al hospital para que la atendieran porque tenía el tabique fracturado.
De ahí le tocaba salir a medicina legal para que le acreditaran el caso de violencia y después tenía que irse para la URI o para la estación a poner el denuncio. Aquí toca llegar es donde las víctimas y esa oferta institucional, ojalá que no fuera la mujer pasando por ese vía crucis, sino todas las instituciones acompañándola en un lugar seguro donde ella pueda poner su denuncio y sentirse acompañada y respaldada, porque en ese camino vino el cuñado, el hermano del agresor, y la convenció para que no denunciara, y hasta ahí llegó el caso, y los policías sufriendo porque ya habían puesto parte de la denuncia en la URI y de las granjas. Entonces yo creo que ese es un punto muy, pero muy relevante. Yo me resisto a creer que en Bogotá tengamos que tener buses diferenciados para hombres y mujeres, porque los hombres no sabemos tratar a nuestras mujeres, pero si hay que llegar a esos puntos y las mujeres lo piden así, pues sería una medida que yo respaldaría. Y cuando hablan de libertad o de autonomía económica, ustedes tanto que hablan de la renta básica universal, que yo en eso no creo porque no hay cómo financiarlo, creo que podría haber un sistema de renta básica para las mujeres cabeza de familia. Entonces, iniciativas puntuales para combatir violencia de género serían... Como te digo, el acompañamiento a la mujer víctima o que esté en riesgo de agresión y no con una visita institucional, sino la entidad yendo donde la víctima, la posibilidad de tener medidas de discriminación positiva como la que comento de los buses, y en tercer lugar, se me fue la paloma, pero la acabo de decir. Creo que la renta. La renta básica para mujeres. Gracias, María del Pilar. Listo, gracias. Gracias. José. A ver, estamos en un debate de campaña al Congreso y quienes aspiramos a reelección tenemos que empezar contando lo que ya hemos hecho. Yo le quiero contar, María del Pilar, en el año 2020 lideré un debate de control político para denunciar que 2.671 mujeres, quiero que nos detengamos en esa cifra, imaginémonos 2.671 personas reunidas en un recinto, denunciaron violencia intrafamiliar en algún momento y posteriormente fueron asesinadas. En un periodo de 10 años. Esto no es culpa de ningún gobierno, o de todos tal vez, es la prueba reina del fracaso de la política o de la ausencia de política de Estado de prevención y atención de la violencia de género. Y a partir de esa denuncia nos pusimos a entender cómo funcionaba la ruta de atención de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Una mujer que se tome en serio su rol de víctima y de denunciante de violencia intrafamiliar debe visitar en promedio 8 instituciones y debe dedicar por lo menos el equivalente en tiempo a un mes para atender todo el proceso, tanto de atención como de protección, como de judicialización de su agresor. Las entidades públicas involucradas en el tema de atención de la violencia intrafamiliar, las comisarías de familia, la Policía Nacional, el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General, entre otros, las instituciones prestadoras de servicios de salud funcionan como islas. Esto parece Indonesia, que tiene 3.000 islas. Cada uno hace lo que le toca desde su visión, desde su manual de funciones, pero no se articulan y no hay un liderazgo por parte del gobierno nacional en decirles juntémonos y ofrezcámosles una ruta única para las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Eso lo denunciamos y ahí la responsabilidad principal es del gobierno de asumir ese liderazgo que hasta ahora deja una silla vacía. Y ahí nuestra responsabilidad como congresistas es el control político. Segundo, ¿cuáles son las causas estructurales de la violencia de género? Una de ellas es la dependencia económica de mujeres hacia sus parejas hombres. Las mujeres en Colombia, en promedio, acceden 6,7% menos a empleo. La brecha era menor, se profundizó como consecuencia de la pandemia. En promedio ganan menos, pese a que hoy las mujeres se gradúan más de la universidad que los hombres. Y parte de esa explicación está en que las mujeres dedican mucho más tiempo a labores no remuneradas de cuidado que los hombres. Según el último estudio de uso del tiempo libre, un hombre en promedio dedica 3 horas y 6 minutos diarios a labores de cuidado, una mujer dedica 7 horas y 46 minutos, 250% más de tiempo. Y una de las destinaciones de ese tiempo es el cuidado de los hijos. Por eso nosotros en el Congreso, junto a Juanita Gubertus, tu coequipera, sacamos adelante la ley de licencia compartida. Una ley que amplió la licencia de paternidad. Hoy ya es de 2 semanas. Esto, le digo a los televidentes, no es una promesa, no es una idea, es una ley de la República que sacamos adelante. La licencia de paternidad aumentará gradualmente hasta llegar a 5 semanas en la medida que se reduzca el desempleo estructural. Permitimos que mujeres y hombres se pongan de acuerdo en cómo distribuir, si así lo quieren, las últimas 6 semanas de licencia de maternidad, y permitimos que trabajadores y empleadores definan mecanismos flexibles de cambiar
trabajo de medio tiempo anticipado por periodos de licencia más largos. Y queremos llegar al Congreso. Es una propuesta que lancé en equipo con mi fórmula al Senado, que es David Luna, para hacer una ley de licencia compartida 2.0, en donde en un proceso gradual de largo plazo, seguramente tardará 15 años, lleguemos algún día en Colombia a tener licencias paritarias de maternidad y paternidad. Súper. Bien. Yo aprovecho este excelente diagnóstico que hace José Daniel y me sumo a esa iniciativa para hablar de dos propuestas más y de mi propuesta bandera, que es el Sistema Nacional de Cuidado. A raíz de esas diferencias que hay entre las ocupaciones y las cargas de cuidado no remunerado entre hombres y mujeres, lo que estamos proponiendo es que exista en Colombia un sistema que logre articular la oferta estatal, oferta en términos de guarderías, de jardines infantiles, de lugares donde cuiden adultos mayores, personas con discapacidad, que de hecho eso ya está pasando en Bogotá con el sistema distrital de cuidado, que se articule la oferta estatal, la oferta privada, la oferta social, y en la medida en que se descarga de tiempo a las mujeres porque alguien más, sea la oferta o sean actividades pagas de este tipo, está asumiendo esas tareas del cuidado, las mujeres puedan prepararse, formarse, capacitarse y trabajar, generar ingresos. Y ahí está el link entre la generación de ingresos, la autonomía económica y la reducción de violencias contra las mujeres. Está comprobado que una mujer que tiene independencia económica sale mucho más rápido de ciclos de violencia que mujeres que dependen económicamente de sus parejas. Entonces, Sistema Nacional de Cuidado es mi apuesta principal al llegar a la Cámara y generar incentivos para que haya mayor participación de mujeres en el mercado laboral, sobre todo en las carreras de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. Súper, José, estás que te hablas, por favor. Yo siento como la necesidad es tan grave, la situación y medidas de choque que parecieran sencillas, pero que creo que pueden tener un gran impacto. Solamente hay 2 comisarías de familia en Bogotá que atienden las 24 horas. Ojalá pudiéramos, solamente la de Engativá, porque ahí tuve un caso al cual hice seguimiento, ojalá pudiéramos tener una oferta mayor para que más centros de atención tengan ese acompañamiento y de esa manera ayudamos. Pedirle a la alcaldesa que nos prometió 3 nuevas URIs para Bogotá, todavía en Bosa no se ha visto, en Tujuelito tampoco y la de Suba también está embolatada. Nos prometieron otro centro transitorio de protección en Puente Aranda, allá también hace falta una casa de justicia y así sucesivamente una infraestructura que se necesita. ¿Qué hacemos con la policía? Aquí que dicen que el monopolio de la fuerza de la policía, pero la quieren ir desmantelando y debilitando y quitándole herramientas. Bueno, pues a la policía de infancia y adolescencia metámosle un capítulo de atención con enfoque de género y que sean las mismas mujeres policías las que cuiden de las mujeres ciudadanas. Pero una réplica rapidísima. cortitico. Primero, decir que el monopolio del uso de la fuerza está en cabeza del Estado no quiere decir que uno quiere debilitar a la policía, por el contrario. Mi propuesta de reforma a la policía es fortalecerla en términos de capacidades. Ahora nos cuentas concretamente. Pero lo segundo es que pretender que solo mujeres policías cuiden a las mujeres, es decir, los hombres están en incapacidad. No es solo mujeres policías, digo que puede haber un enfoque pero porque diferenciado. Necesitamos son hombres que puedan cuidar a las mujeres. Claro, no, y eso lo comparto completamente, pero estoy tratando de proponer algo concreto que sé que se puede hacer, que no cuesta dinero, que no pasa por una legislación, una reforma muy grande del Congreso, y es voluntad política que no le he visto a la alcaldesa Claudia López de tu partido. Cuesta dinero. Bueno. Igual, me alegra mucho que los temas de violencia de género y en general de género sean una parte activa de la agenda que ustedes están impulsando y bueno, esperemos que si llegan al Congreso la sigan impulsando en forma. Vamos ahora a pasar a otro tema. Uno de los problemas actuales es el tema de la reincidencia. La mayoría de las personas detenidas ya han sido capturadas previamente. Les boto ahí además unos datos. En temas de reincidencia también hay muchas diferencias, hay muchas heterogeneidades por tipo de delito y por género. Es diferente la reincidencia si el delito ha sido hurto, por ejemplo, o porte de armas, y en el caso de género, un dato para diciembre del 2019, de los un poco más de 23.000 reincidentes del país, los hombres eran el 92.6% y las mujeres el 7.4%. ¿Qué proyectos van a liderar ustedes para reducir la reincidencia criminal? Proyectos, por favor, José Ariel. Bueno, María del Pilar, yo quiero poner esto en un contexto amplio, porque esto sin duda pasa por un tema penitenciario y yo tengo absolutamente claro que ni agravar penas ni meter más gente a la cárcel inhibe la comisión de delitos. Lo que inhibe es el fortalecimiento de la Fiscalía y de la capacidad de judicialización por parte de las instituciones encargadas. Lo que inhibe es la generación de condiciones estructurales en los sistemas de inteligencia, en el uso de tecnología por parte de las autoridades para desmantelar bandas criminales. Luego,
yo sí creo que nosotros estamos en mora de entender para qué son las penas privativas de la libertad en Colombia de mejor manera. En el Código Penal colombiano hay delitos por los cuales hoy hay personas que pueden pasar 8 o 10 años encerrados en una cárcel. Y pues yo sí me pregunto si ese es el camino. El caso, por ejemplo, de las personas que son capturadas como mulas del narcotráfico en un aeropuerto. No pretendo legitimarlas. Pero ¿será que tener los 8 o 10 años encerrados sí hace una diferencia? Quienes están privados de la libertad por delitos económicos, en el caso de abuso de confianza, en el caso de falsedad de documento público, falsedad de documento privado. No sé hasta qué punto esos delitos pudieran seguir el camino que ya se transita en otros países de penas alternativas y penas restaurativas y usar lo penitenciario para los delitos más graves o los de mayor impacto social. Y ahí aterrizo en la propuesta, la ley de reincidentes. ¿Qué problema tenemos hoy? La Corte Constitucional ha dicho en una sentencia que no existe el derecho penal de autor. Es decir, que cada persona debe ser judicializada en función del hecho que cometió, no en función de si cometió otros hechos u otros registros en el pasado. Y adicionalmente, la judicialización, que entiendo que de eso hablaremos más adelante, de personas que son capturadas por hurto es supremamente compleja. Al policía le toca irse 12 horas a abandonar su turno. La víctima tiene que tener una participación bastante activa que la gente cuando le robaron un celular y además está muerta del miedo no quiere tener. Desafortunadamente, cuando los crímenes los cometen migrantes indocumentados, se requiere la presencia de Migración Colombia, pero Migración Colombia atiende de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. En ese marco, nosotros, ¿qué estamos proponiendo junto a David Luna? Una especie de ley de 3 golpes o de 3 strikes, en donde cuando una persona sea capturada por primera vez en flagrancia por un hurto simple, sea no procesada a través del Código Penal, sino por la vía contravencional en el Código de Policía. Es una propuesta que de hecho está inspirada en algunas ideas que nos dio Guillermo Rivera. La segunda vez, acompañamos la contravención de una sanción pedagógica y una multa. Pero cuando la persona ya tenga 2 registros de Código de Policía y vuelva a ser capturada, le damos tránsito al Código Penal y a medidas más severas de restricción de la libertad desde el momento mismo de la captura. Lo que no puede seguir pasando es lo que la gente ve hoy. Y es que el ladrón del barrio es como el panadero del barrio o como el dueño de la papelería del barrio, que todo el mundo sabe quién es, a qué hora está, a quiénes roba, y la policía lo captura y lo dejan en libertad al día siguiente. Yo sí creo que tenemos que encontrar el diseño institucional para que estos delitos que son de alto impacto social, que son los que generan la mayor desconfianza hacia las instituciones, tengan sanción efectiva. Y en eso consiste, justamente la ley de reincidentes. ¿Alguna iniciativa con esa información que les dije de reincidencia variando por género? Pues nosotros lo que hemos encontrado es que pese a que los ciudadanos perciben que quienes más cometen delitos son justamente personas reincidentes, hay una cifra que a mí me llama mucho la atención. Y es que cuando uno mira las cifras de INPEC con corte a febrero del 2022, el porcentaje de reincidentes es del 22,4%. Por supuesto, mucho más alto en el caso de hombres que en el caso de mujeres. Yo creo que el reto ahí consiste en 2 cosas. Uno, esto lo que nos demuestra no es que la mayoría de personas condenadas sean primíparos en la delincuencia, sino que el sistema de judicialización es un desastre. Segundo, que sí tenemos que poner un enfoque de especial atención a reincidentes en delitos de género. Una amiga que hace parte de mi equipo de trabajo político está llevando con una valentía enorme y con gran apoyo de la Secretaría de la Mujer una causa penal en contra de la persona que asesinó a una familiar cercana. Y lo aterrador es que el mayor desespero es que le dicten medida privativa de la libertad porque tiene una nueva pareja y estaba a punto de matarla 3 veces. Sin duda, estas alertas tienen que generar medidas diferenciadas. Gracias, José. En el Congreso, en la Comisión Primera, ya aprobamos la Ley de Seguridad Ciudadana. Estamos esperando que la Corte Constitucional no la vaya a peluquear más de la cuenta, porque es una buena iniciativa y fui coautor de esa ley y me alegra que ya haya sido sancionada. Ahí sí se habla de la necesidad de castigar la reincidencia. Yo no estoy de acuerdo con José Daniel que la autoría se aparte del hecho y hay que
incluso dentro de su propuesta de los 13 La strikes. Corte Constitucional, no lo digo. Bueno, pero pensé que al citar la Corte era porque estaba de acuerdo. Pero bueno, lo cierto es que a la hora de dosificar la pena, sí se tiene que tener en cuenta si una persona ha sido reincidente, porque eso agrava su situación jurídica y conforme a la ley ya se le dieron herramientas a los jueces para que actúen de esa manera. Ahí hay un artículo que a mí me parece revolucionario en estos temas y es la posibilidad de que los alcaldes contraten la construcción y la operación de cárceles en alianza público-privadas con el sector privado. Yo estoy de acuerdo, es que a mí a veces me afana aquí que ustedes quieren legalización de drogas, no quieren a la gente en la cárcel, como si estuviéramos lidiando con ángeles, cuando aquí hay personas de alta peligrosidad y nos tenemos que meter con ese enfoque. Yo no estoy hablando de más y más cárceles, pero con esa herramienta los alcaldes podrían diseñar verdaderas clínicas del delito. En Medellín funcionó muy bien esa figura y en países de la región también, y ahí estaría, y no cuesta un peso porque es una alianza público-privada. Yo, si fuera la alcaldesa Claudia López, estaría diseñando en este momento la alianza público-privada para dejarle un escenario de ese estilo a la ciudad de Bogotá. Listo, ya vamos a hablar de ese tema. Y con el enfoque de género, para dejar esa preguntita ahí simplemente, porque si uno dice, y si yo me atreviera a asegurar en este escenario que las mujeres delinquen por necesidad y los hombres lo hacen por sevicia, creo que estaríamos cayendo en ese paradigma que hemos querido replantear de que no necesariamente es así, pero obviamente hay que verificar con un enfoque diferenciado cuál es la naturaleza del delito y cuál es la mejor política criminal para atender esos dos enfoques. Yo voy a las URIs y a las estaciones de policía donde hay hombres y mujeres privados de la libertad. Normalmente la celda de mujeres es mucho más pequeña porque es menor el número de mujeres, pero hay un drama detrás de esas mujeres, que sus hijos están en la calle sufriendo todo tipo de situaciones difíciles, precisamente porque no tienen un apoyo institucional, que en ese caso pues los hombres parecieran no necesitarlo, pero comparto pues la tesis de José Daniel, que aquí la licencia debe ser compartida en todos los propósitos y para todos los efectos. Bueno, yo quiero centrarme en uno de los aspectos donde más se ve la reincidencia, y es en el sistema de responsabilidad penal adolescente. Cuando yo fui directora de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia en Bogotá, tenía a mi cargo el modelo que en ese momento era un piloto, que afortunadamente se ha establecido y se ha implementado, que es el modelo de justicia restaurativa. Y este modelo de justicia restaurativa le apunta primero a ver el perfil de los jóvenes y de los jóvenes reincidentes sobre todo. Estos jóvenes, muchos hicieron parte del sistema de protección del ICBF, pasaron por ahí y terminaron delinquiendo. Y ahí hay una pregunta de cómo está el sistema de protección de nuestros niños o de los niños y las niñas que están con el ICBF. Estos jóvenes vienen muchos de familias fragmentadas, de familias en donde hay una violencia intrafamiliar altísima. Estos jóvenes, muchos son desempleados, son jóvenes que no tienen oportunidades y jóvenes que han sido, que han delinquido, y que eso no se puede desconocer, que entran al sistema, pero el sistema lo único que hace es privarlos de la libertad, pero realmente en tema de resocialización y de prevención de la reincidencia aún es muy débil. El modelo de justicia restaurativa lo que busca es generarles capacidades y proyectos de vida a estos jóvenes, reconociendo un poco el origen de donde vienen y un poco las condiciones sociales. Ha sido exitoso, ha sido reconocido por diferentes entidades a nivel nacional, por Naciones Unidas. De hecho, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en su momento apoyaba la implementación de este modelo de justicia restaurativa. Y yo lo que haría en mi propuesta frente a tu pregunta es impulsar los modelos de justicia restaurativa en Colombia, que tienen herramientas que le apuntan, como les decía, al proyecto de vida, pero también a generar habilidades socioemocionales, a capacitarlos, a que puedan salir a la sociedad y reintegrarse realmente, porque la reincidencia al final, ¿qué es? Pues que vuelven a hacer lo mismo que estaban haciendo antes porque tampoco tienen otras oportunidades. Yo sí le creo a estos modelos de justicia restaurativa que además reconocen las raíces de la situación. Y frente a los temas de género, hay varias investigaciones, conozco una de la Universidad Javeriana, de varias entidades que muestran los perfiles de las mujeres que están privadas de la libertad y los delitos. Los principales delitos son por microtráfico, muchas mulas, por temas de narcotráfico sobre todo, que además están relacionados también con que son madres cabezas de familia. Sí, exacto. Entonces yo creo que también como propuesta es ver cómo se le da el tratamiento a estas mujeres en términos penales, y lo uno con una propuesta de legalización
y de regulación desde el punto de vista de salud pública al tema de las Claro, drogas. porque ese tipo de delitos afecta también en ese porcentaje más pequeño de reincidencia. María Pilar, rápidamente, digamos, es loable, es necesario el camino de la justicia restaurativa para jóvenes delincuentes, pero también hay que entender que acá en muchos casos hablamos de jóvenes carentes de oportunidades, en otros casos hablamos de delincuentes profesionales y de estructuras organizadas del crimen. Luego, creo que cualquier enfoque en lo preventivo, yo he venido insistiendo en la necesidad de incrementar en la ley de presupuesto nacional los rubros de cultura y deporte. Está absolutamente evidenciado que en comunidades en donde hay apuestas fuertes de formación artística, de formación deportiva, de generación de industrias creativas, los indicadores de seguridad tienden a mejorar. Pero entendiendo el valor de lo preventivo, también no podemos perder de vista lo sancionatorio y no podemos quedarnos en el cuello de botella actual, en donde aquellos que cometen delitos menores, entre comillas, hurto de celulares, hurto de maletas, etcétera, los dejan en libertad una y otra vez sin que pase nada. Yo creo que acá el camino es la combinación, es la zanahoria y el garrote. Súper, muchísimas gracias. Bueno, hablando de cuellos de botella, uno de los principales cuellos de botella para enfrentar la criminalidad es precisamente la congestión del sistema judicial. Esto lleva a que una gran parte de las personas que son capturadas no sean efectivamente condenadas por el delito que están cometiendo. ¿Cuáles son sus propuestas para aumentar la probabilidad efectiva de captura? Y si creen que la creación de nuevos delitos y el aumento de las penas va a contribuir a este objetivo. Diana, arrancamos contigo esta vez. Bueno, yo propongo, uno de los ejes de mi campaña es los temas de seguridad y de justicia, especialmente en Bogotá, pero pues obviamente esto es algo que afecta a todo Colombia. Y mi propuesta es lograr una política criminal que priorice los delitos que más afectan a la ciudadanía. La preocupación también es que la policía está desarrollando infinidad de funciones que no ha permitido también que se focalice. ¿Cuáles son los delitos que más afectan a la ciudadanía? El crimen organizado, el homicidio, el hurto violento, los delitos sexuales. Necesitamos una política criminal coherente y que priorice esta investigación. ¿Cómo se hace? Policía enfocada en la persecución de estos delitos, pero también el sistema de justicia como en toda su integralidad, que también lo pueda priorizar. No nos sirve de nada una buena persecución si cuando llegamos al sistema judicial tampoco se prioriza y se implementa. Entonces, la propuesta concreta es énfasis en la política criminal, priorización e incremento de las capacidades de la policía en cuanto a desestructurar grupos y bandas de delincuencia organizada que son las que están detrás de todos estos delitos. La policía no puede seguir haciendo aeróbicos en la ciclovía, cuidando congresistas que no tienen este riesgo. Yo creo que sí hay que focalizarnos. Nosotros además tenemos una propuesta que es eliminar este riesgo inherente al cargo que genera un montón de desgaste en términos de camionetas blindadas, de policías. Bueno, esto lo hablaremos más adelante, pero que el pie de fuerza se enfoque en la seguridad ciudadana, que es donde estamos teniendo los problemas. Yo pienso que hay que llegar con una oferta institucional de justicia a todo el territorio colombiano. Tenemos todavía una tercera parte de los municipios de Colombia que no tienen una sede propia de la Fiscalía, que no tienen una sede propia de medicina legal. Garantizar esa oferta me parece a mí que es la clave, porque si aquí no hay técnica forense, si medicina legal sufre porque terminando el año no tiene insumos y reactivos, y nosotros que aprobamos el presupuesto del sector justicia en el Congreso y que lo hemos insistido con José Daniel, tenemos que dotar de esa herramienta a la justicia. Hay que hacer una valoración muy seria y me parece que ahí que la gerencia de la rama judicial tiene una rendición de cuentas que hacerle al país, porque llevamos 20 años con tribunales de descongestión, con magistrados auxiliares por encima de los que debería tener cada corte o cada magistrado, y finalmente no nos han entregado una justicia rápida, eficaz y transparente, que es lo que está reclamando la ciudadanía. Aquí tenemos un presupuesto para el sector judicial y yo creo que la gran clave en estos tiempos es apoyarle a la virtualización de los procesos. Incluso hemos pedido que uno de los decretos que se expidió durante pandemia para unos trámites virtuales con la comparecencia de abogados, certificación y acreditación, se mantengan ya superada la pandemia, porque es una forma de garantizar esa justicia virtual. Me consta que el presidente Duque ha avanzado en ese proceso del expediente electrónico y creo que esa puede ser la mejor vía para lograr que haya una justicia efectiva y rápida en Colombia. Yo diría lo siguiente: lo primero es que tenemos que reducir un poco la población del mundo penal colombiano. Acá toda la conflictividad social, no toda la conflictividad, es una exageración, parte de la conflictividad social, de la conflictividad ciudadana,
termina siendo resuelta por el Código Penal. Y esto pasa por reformas que son necesarias. Primero, una reforma en el chip de los congresistas, que tenemos que autorregularnos y superar la tentación de cualquier problema resolverlo a través del Código Penal. Si primero nos introducimos ese chip, porque obviamente, digamos, ante la tentación del like y ante la tentación de la popularidad, cualquier cosa terrible que pasa termina en una propuesta de agravar una pena. Y eso no resuelve ningún problema, solo carga más el sistema penal. ¿Ahí cuáles son los caminos? Uno, los métodos alternativos de resolución de conflictos. Yo soy un enamorado del sistema de jueces de paz, de jueces de reconsideración. Creo que ahí hay una oportunidad que poco volteamos a mirar y que puede, fortalecido, financiado, resolver muchos problemas. Segundo, el camino de la justicia restaurativa y de penas alternativas distintas a la privación de la libertad para los delitos de menor impacto y de menor gravedad. También creo que parte del tema es volvamos civiles conflictos que son, o causas que son penales. Yo creo que el derecho penal tiene que ser la última ratio, tiene que ser la última instancia. Nosotros hoy tenemos en Colombia 90.000 hombres y 6.800 mujeres privadas de la libertad, casi 100.000 personas. O sea, casi que el número de personas que han muerto por la pandemia es el mismo número de personas que está privado de la libertad. 1 de cada 600 colombianos, si no me falla el cálculo rápido, está privado de la libertad. Estamos abusando del Código Penal. Y segundo, ya en materia de Código Penal. Uno, el tema de justicia digital. Ahí coincido con José Jaime. Junto a Juanita Gubertus, junto a Gabriel Santos, con Francisco Bernat, estamos preparando un proyecto de ley que deje permanentes las buenas prácticas de la pandemia en materia de administración de justicia. Segundo, mejor articulación entre rama judicial, fiscalía, Policía Nacional, superar esa lógica insular. Tercero, fortalecimiento de las capacidades investigativas de la fiscalía. Súper. Yo creo que ahí Pequeña simplemente réplica. me quedó, no, y más que réplica para complementar es que lo que se invertía en inteligencia para la policía, para la fuerza pública, durante la administración Santos se redujo casi que en un 70%, y yo creo que esas herramientas de inteligencia al servicio de la fuerza pública son útiles para el esclarecimiento de muchos crímenes y delitos en Colombia, así que yo sería partidario de lograr un incremento de algún tipo para eso. Y segundo, miremos a ver también, porque todo se lo queremos cargar a la policía. Cuando desaparecieron a la niña Sara Sofía Galván, me impresionó mucho tener a un solo policía, que al mismo tiempo tenía más de 11 casos como parte del cuerpo de policía judicial, atendiendo ese caso que era público y sonoro, y por eso le tocaba multiplicarse a la hora de presentar resultados, y es la hora que la niña no aparece, y después nos preguntamos por qué, si no hay herramientas, no hay información, no hay técnica, pues ahí estamos pagando las consecuencias. Bueno, Diana, No. muy cortico porque tenemos que movernos. Sí, no solamente desarrollar una propuesta que yo tengo dentro del eje de justicia y que la mencionaba José Daniel, y es fortalecer la justicia comunitaria. Cuando yo estuve en la Dirección de Derechos Humanos de Acceso a la Justicia, creamos el Sistema Distrital de Justicia. Y lo que busca el Sistema Distrital es reconocer que la justicia formal funciona muy bien para ciertos casos, pero que existe toda una justicia comunitaria, una justicia no formal, que hay que fortalecer. Hay una ley que crea los jueces de paz, y yo creo que si logramos incidir y reformar esa ley en términos de los incentivos para que jóvenes se vinculen a ser jueces de paz, que realmente se vea que esas figuras son efectivas, son eficientes, logramos bajarle la presión y desconcentrar todas las denuncias que llegan de este tipo al sistema formal, y además involucrar a la ciudadanía y a la comunidad en la resolución de conflictos cotidianos. Bueno, muchísimas gracias a los tres. Pasemos ahora a un tema un poco polémico, por lo que estoy tanteando por acá, que es el tema de la despenalización del uso del cannabis, de la regularización del consumo adulto del cannabis. Desde la Universidad de los Andes y desde el CECED, digamos, hemos venido trabajando estos temas, y hay argumentos a favor y en contra. Por un lado están los argumentos a favor, que hablan que el mercado de drogas existe y que si es ilegal, pues digamos en este momento está siendo regulado por actores criminales, y que debería estar siendo regulado por el Estado, y que esto, al estar siendo regulado por actores criminales, genera unos ciclos de violencia importantes. Por otro lado también está que este es un problema de salud pública, que el acceso de hecho es muy fácil, mucho más fácil, a pesar de que tiene este estatus de ilegalidad, y que es mucho más fácil hacer campañas de prevención, de información, que, por ejemplo, contener estos ciclos de violencia, aparte del recaudo de los impuestos.
Por otro lado, están los argumentos en contra que hablan que en aquellos sitios donde se ha regulado el uso del cannabis, de hecho las ventas de los mercados ilegales se mantienen porque hay diferentes variedades, horas de servicio, etcétera, y que las cifras de consumo de hecho no han bajado. Por eso quisiera preguntarles, uno, si ustedes apoyan o no la despenalización del uso del cannabis y si tienen alguna iniciativa en particular que van a impulsar en caso de que lleguen o se mantengan en el Congreso. ¿Quién quiere arrancar? ¿José? Sí, yo apoyé el archivo del proyecto de cannabis recreativo en la Comisión Primera y en la plenaria de la Cámara. No estoy de acuerdo con la legalización, no asumo una posición fanática o sectaria porque estaría dispuesto a revisar el tema, pero lo que yo he pedido es lo siguiente: en el año 2016 aprobamos el consumo medicinal. En el año 2017 se terminó de reglamentar, han transcurrido 4 o 5 años. Yo pido una valoración y una evaluación muy seria de lo que tuvo o el impacto que tuvo el consumo medicinal en la sociedad colombiana. En la ley que autorizó el consumo medicinal hay un artículo que es el artículo 15 que habla de un programa nacional de prevención de consumo de sustancias psicoactivas en los establecimientos escolares, y yo le he pedido al Ministerio de Educación y a las secretarías de Educación que nos digan cómo vamos con la implementación de ese programa de prevención, y si vemos que de algo ha servido este uso o este lenguaje o esta narrativa de flexibilizar alguna postura, yo estaría dispuesto a considerarlo, pero tal y como están las situaciones, visitando todos los barrios de Bogotá, porque hago mis consejos ciudadanos de seguridad casi que cada 8 días, la ciudadanía no quiere la droga en sus calles y no la quiere en sus casas, ni en sus colegios, ni en sus universidades, ni en sus bares, y eso de pronto los que ya pensamos como papá más que la gente un poco más joven, pero yo creo que es un error hablar de consumo recreativo o adulto como si eso algo fuera algo muy positivo para los jóvenes, y hay que hablarles de dosis mínima de estudio, de trabajo, de familia, de empresa, de deporte, hasta de oración, así me vengan a decir que no puedo hablar de Dios en un escenario laico, pero todo eso es mucho más positivo que hablar de la droga. Yo te voy a poner el banquillo acá. Si la evidencia te demuestra que el uso, que esta regularización sí funciona, ¿tú estarías dispuesto a Estaría apoyarlo? dispuesto a revisarlo, pero los estudios que yo he revisado en un estado como Colorado, por cada $1 que se recibe en tributación del cannabis, se tienen que invertir $4 en el sistema de salud para tratar a los adictos. Hay una correlación entre droga y violencia que no podemos descuidar, y como tú lo decías introduciendo el tema, está demostrado que el mercado legal no desaparece, va a haber unos dispuestos a trabajar desde la legalidad y cumpliendo otros requisitos, y los otros van a seguir haciéndolo desde el mercado ilegal para no pagar impuestos y para llegar directamente a los jóvenes. En estos días le cogían a un muchacho 15 o 70 cápsulas de bazuco. Aquí está, les mezclan el bazuco con la marihuanita que supuestamente es inofensiva, y desde la primera fumada el muchacho, por no saber lo que se está fumando, cae en adicción, y eso me parece muy grave. Que si la tuviéramos legalizada eso cambiaría, no creo, porque vamos a seguir teniendo el jíbaro de tienda que con tal de garantizarse un negocio y un lucro va a acudir a todo tipo de prácticas para enganchar a muchos jóvenes a ese negocio. La pregunta iba más asociada a temas de criminalidad y su impacto, pero bueno, ya, si quieres, José, vamos contigo. María del Pilar, yo quiero contestarle a José Jaime como padre de familia. Mi hija nació hace 6 meses, se llama María Isabel. Yo quiero que María Isabel crezca en una sociedad en donde en los parques no se fume marihuana. Quisiera eso. Pero lo que veo hoy es que en todos los parques de Bogotá, siendo la marihuana estando prohibida, se consume y se comercializa parejito. Yo no creo que la ilegalidad hoy sea una barrera seria, sea una barrera creíble, ni para el consumo ni para la comercialización. Segundo, yo quiero que mi hija crezca en un país libre en donde sean sus valores, sus decisiones autónomas, las que la lleven o no a consumir marihuana. No quiero que consuma, pero quiero que lo decida ella en una especie de estado panóptico, de estado padre de familia, que le diga qué le conviene y qué no le conviene. Ya no como padre de familia, sino como servidor público y congresista. ¿Dónde veo la discusión? La discusión acá no puede ser ingenua. Acá no podemos creer que si autorizamos el consumo de droga, entonces la gente va a consumir droga, y si lo prohibimos, entonces no lo van a hacer. Acá la cuestión de fondo es para dónde va la plata de la droga. Ese es el tema. Colombia es un país que ha ganado todas las batallas de la lucha contra las drogas. Le ganamos a los marimberos de finales de los años 70. Le ganamos al cartel de Medellín, le ganamos al cartel de Cali. Desmovilizaron a las autodefensas. A través del acuerdo de paz, las FARC entregaron las armas. Ganamos todas las batallas, pero estamos perdiendo estruendosamente la guerra contra las drogas. Acá tenemos que pasar no solo con el cannabis,
de manera amplia y liderando una conversación global con la autoridad moral que tenemos de ser el país tal vez que más muertes ha puesto como consecuencia de la lucha contra las drogas. Una conversación orientada a salir de la descriminalización hacia la regulación y hacia la concepción del problema de la droga como un problema de salud pública. Insistir en el modelo prohibitivo no es otra cosa que hacerle un favor no premeditado a las organizaciones criminales que financian el terrorismo, que financian la minería ilegal, que financian el secuestro, que generan inseguridad territorial, gracias al dinero derivado de las enormes utilidades que produce el mercado ilegal del consumo de droga. Yo por eso soy autor, junto a Juan Carlos Lozada y Juan Fernando Reyes Curi, del proyecto de reforma constitucional, y lo volveré a presentar el 20 de julio, reelegido, para eliminar la prohibición del cannabis, del consumo de cannabis de uso adulto. Yo creo que es una decisión ciudadana, no de un Estado padre de familia, y no permitamos que esas rentas se las sigan llevando para financiar organizaciones criminales. Gracias. Diana, cerramos contigo. Bueno, yo vuelvo a las cifras que tú nos dabas de que no se modifica el consumo en los países en donde es legal o ilegal. Tú hablabas de Colorado. Colorado no es productor, ni Colorado ha puesto las vidas, como decía José Daniel, de sobre todo las personas más pobres del país por la producción y por el tráfico ilegal de estas drogas. Entonces yo creo que no podemos comparar situaciones que son completamente diferentes. Si el consumo no va a cambiar, pero la legalización va a permitir reducir esa persecución, va a permitir legalizar también la producción, el cultivo, y nos va a permitir bajarle a la violencia en este país, yo creo que hay que hablarlo, y hay que hablarlo de manera clara a partir de las cifras que nos está dando María del Pilar. Yo sí estoy de acuerdo con la regulación, espero que cuando llegue me pueda sumar a ese equipo que va a implementar esa reforma constitucional. Yo creo que es urgente, el consumo no va a cambiar, hay que pasar a una regulación de salud pública, de prevención. El hecho de que se legalice, y acá voy a traer otro tema polémico, pero es el del aborto, es muy diferente que se despenalice a que el Estado esté incitando a consumir, incitando a abortar. Lo que permite legalizar es tener programas de prevención, de acompañamiento y de respuesta a unas problemáticas que el hecho de que estén penalizadas pareciera que se va a acabar, pero esa no es la realidad. Esas conductas van a seguir existiendo, las tenemos que ver, las tenemos que tratar y las tenemos que prevenir de manera legal y no ilegal o, digamos, penalizándolas. José, ¿quieres agregar algo? Sí, yo creo que es de sentido común decir que no va a incrementarse el consumo con la legalización o con la regularización. Tú me puedes mostrar evidencia empírica, unos estudios, yo te muestro otros, y ahí finalmente me parece que es de sentido común que la legalización sí va a generar un incremento en el consumo, y creo que Uruguay es uno de los ejemplos donde sí se ha incrementado el consumo de cannabis. ¿Que por qué Bogotá está nadando en droga? Porque tenemos una alcaldesa que no le interesa el tema, que se eligió diciendo que iba a sacar a los jíbaros de los parques y los ha dejado, y los niños sí encerrados en la casa porque no tienen dónde jugar, y porque la Corte Constitucional nos echó para atrás un decreto presidencial que hablaba de la incautación de la droga en el espacio público. A 200 metros a la redonda de un colegio no debería haber un solo grano de marihuana, y así sucesivamente, porque de lo contrario, yo creo que si le dedicáramos todo este mismo tiempo a hablar de la legalización del aborto, de la eutanasia, del consumo de drogas, que entiendo que para personas ese tema sea estructural, para mí sinceramente es una pérdida de tiempo, y deberíamos concentrarnos en los temas que más aquejan al pueblo colombiano, que es tener oferta educativa y una cantidad de cosas importantes. Okay. Una réplica muy rápida, José Jaime. Yo no le veo problema que la gente, si lo decide, si lo entiende como un problema de salud pública, si lo hace responsablemente, consuma cannabis. En lo que sí veo problema, pero es que ya hay una ley sobre el tema y yo soy autor de esa ley, es en que el consumo se dé en entornos escolares y en parques públicos. La ley 2000 del 2019, yo la saqué adelante junto a Rodrigo Lara. Es una ley que no se mete con el tema de la dosis mínima. Que de hecho nosotros filosóficamente somos personas liberales, de centro, que creemos en las libertades individuales, pero que sí establece la prohibición a través de una reforma del Código Policía de consumir estupefacientes, incluida la marihuana, en parques públicos y en entornos escolares. Luego acá la discusión debe aterrizarse a un ámbito íntimo, a un ámbito privado de la persona, y eso tiene que ver con la filosofía del Estado, y es si el Estado debe consumir o no, debe decidir o no,
los hábitos de consumo de la persona. Yo no veo por qué el Estado deba restringir el consumo de cannabis y por qué sí autorizar el consumo del alcohol o el consumo del tabaco, que son igualmente dañinos para el ser humano. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a la siguiente y probablemente última pregunta. Ya nos estamos quedando sin tiempo, estamos cortando ya, entonces les pido brevedad en la respuesta. Quisiéramos saber si desde el Congreso ustedes van a apoyar o no la reforma a la policía y en caso de apoyarlos, ¿qué elementos claves creen ustedes que deben incluirse? Ya. Bueno, la apoyaré, es una de mis propuestas eje de campaña. Juanita Gubertus, que es a quien yo espero darle continuidad en términos de proyecto político, ya de manera colectiva con otros congresistas ha presentado la reforma a la policía para sacarla del Ministerio de Defensa y pasarla al Ministerio de Justicia, pero yo le agregaría unos elementos estructurales. Primero, una reforma en términos de que los derechos humanos sean el eje de la actuación de la policía. Nosotros no podemos negar que después de todas las situaciones que se han presentado en las movilizaciones y en las protestas sociales, la policía ha perdido legitimidad y confianza por parte de la población por muchas razones. Yo entiendo que son casos y hechos individuales, aislados, que esto no es una política institucional, pero lo cierto es que tenemos que fortalecer ese respeto por los derechos humanos. Nuevamente tienen el monopolio del uso de la fuerza y esto le exige estándares mucho más altos en términos de uso y de autoridad y de no abuso de la autoridad. Entonces, en la medida en que se fortalece en términos de derechos humanos, el otro eje es fortalecerla en términos técnicos. Lo hablaba anteriormente, que priorice los delitos los cuales se van a perseguir, pero también vamos a hablar en términos de pie de fuerza, de capacidades, y tenemos una propuesta que es crear un inspector civil que pueda hacer seguimiento a las denuncias que se presentan por abuso de la fuerza, por abuso de autoridad y asegurar que estas investigaciones disciplinarias realmente den resultado, porque yo estoy convencida que en la medida en que haya mayor rigurosidad en términos de disciplina, de control interno y también penales, pues se va a disuadir, a persuadir que estas conductas no pueden ocurrir. Otras propuestas, como en términos de bienestar, de salarios, de incentivos al interior de la policía, sabemos que acá hay mucho por mejorar y la reforma a la policía también incluye estos temas. José. Ya el proceso de modernización de la policía, me gusta más el término modernización que reforma, ya está en curso. Aprobamos 2 proyectos de ley en el Congreso de la República, uno de estatuto de carrera y uno de nuevo código disciplinario. Se desenredó el nudo frente al tema del nivel ejecutivo. Hay unos estándares más altos y unos grados y unas exigencias de profesionalización mayores. Hablar de inspectores civiles cuando la Procuraduría tiene poder preferente frente a cualquier investigación interna de la policía me parece que es más discurso que realidad. Decir en este momento que no tenemos una policía respetuosa de los derechos humanos cuando ha habido casos que coincido que son aislados y que ya están siendo investigados de cara a la opinión pública, me parece importante. Incluso ahora se le exige a un policía, hasta en ese nuevo código disciplinario, que con su vocabulario, con su léxico, sea mucho más respetuoso de cara a la ciudadanía. Yo creo que hay que llenarlos de tecnología. Un detector de metales permite que el policía no le esté metiendo uno las manos en el bolsillo y ultrajando la dignidad del ciudadano, pero la alcaldesa nos había propuesto 500 detectores de metales para la policía y no sé si ya los entregó, entre otros temas. Sacar a la policía del Ministerio de Defensa otra vez suena bonito y es algo para proponer, pero si ya tenemos una cabeza civil en cabeza del Ministerio de Defensa, no sé qué sentido le ofrece, y cuando la alcaldesa quiera sacar al ESMAD o a la policía militar o a la policía, no va a saber con qué ministro entenderse, porque estamos generando una confusión institucional. Según eso nos tocaría sacar la Superintendencia de Vigilancia también del Ministerio de Defensa, y están planteando un sancocho, excúsenme, a la hora de plantear ese tipo de cosas. Queremos hacerle un favor a la institucionalidad policial en Colombia, y también como un tema de modernización, aprobemos el voto para los policías de Colombia. Si quieren, no para los militares, que son una fuerza más numerosa, pero la policía como una autoridad o una fuerza pública de naturaleza civil, eso es anacrónico. Y si queremos que se sientan ciudadanos y que velan por los intereses de los ciudadanos, yo estaría dispuesto a radicar ese proyecto el 20 de julio y ojalá compañeros acá, que estoy seguro que nos vamos a ver otra vez en la Comisión Primera, me acompañaran en esa iniciativa. Por supuesto, José Daniel, en nombre de las libertades. Muy breve. Rápidamente, el debate sobre la reforma a la policía se da desde 2 visiones extremas. La visión desde la izquierda, que aboga por acabar con el ESMAD, que aboga por una visión generalizada de abusos sistemáticos de la policía en el marco del paro nacional, y la visión de la derecha, que dice que acá no ha pasado nada, que a la policía hay que hacerle un par de retoques. Yo creo
que las instituciones deben ser como los edificios modernos, que con su tecnología antisísmica se pueden mover y pueden reaccionar cuando la tierra tiembla. Por esa razón yo objeté conciencia cuando mi partido decidió apoyar al ministro Diego Molano en la moción de censura cuando los desmanes de miembros de la policía en el marco de la protesta social. Pero con la misma vehemencia he señalado que hay que respaldar a la fuerza pública y hay que condenar los bloqueos criminales que el Comité Nacional del Paro y los organizadores del paro nacional perpetraron durante el segundo semestre del año pasado. En ese marco, ¿qué necesitamos? Una policía flexible, moderna, que se reforme al menos en 3 aspectos. Número 1, hay que fortalecer procedimientos de reclutamiento. Número 2, fortalecer capacidades en materia de derechos humanos. 3, en lo laboral. Y 4, el SMAT, que debe continuar, debe fortalecerse y debe de alguna manera superar estos capítulos amargos derivados del exceso de la fuerza. Pero ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. Bueno, muchísimas gracias a nuestros 3 candidatos y muchísimas gracias a nuestra audiencia digital por conectarse a este espacio organizado por Noticias Caracol y la Universidad de los Andes. Acuérdense, los invitamos a votar este 13 de marzo y mañana conectarse a esta misma hora. Gracias.